Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a bordar letras. Así es, súper sencillas, hermosas y con puntadas muy fáciles. Pero antes de ponernos a trabajar, quiero pedirte que si te gustan mis videos me dejes un like. También que me escribas en los comentarios qué otro tipo de letras te gustaría aprender a bordar. Y por último, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora y no olvides activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, manos a la obra. Para hacer este bordado vamos a necesitar tela, bastidor, hilo para bordar, aguja y lápiz o lapicera para hacer nuestro motivo de bordado. Yo podría bien dibujar las letras directamente sobre la tela, sin embargo, para evitar errores, las dibujé en un papel y las voy a calcar. Al dibujarlas ya nos vamos dando cuenta de qué tan complejas son nuestras letras y esto nos va a permitir decidir qué cantidad de hebras de hilo debemos usar y qué punto tal vez sería el mejor para hacerlo. Vamos a comenzar con una muy simple. Voy a usar las 6 hebras del hilo para que vean cómo queda y vamos a hacer el punto atrás, ¿sí? El primer punto es lo único que va hacia adelante, luego salimos, ven que nos queda un espacio, entonces hacemos la puntada hacia atrás. Este tipo de puntadas nos genera una línea muy definida que está buena para este tipo de letra cursiva y uno tiene que ir evaluando qué tan pequeñas son las vueltitas, los firuletes que tiene para decidir la cantidad de hebras que va a utilizar en su bordado. Yo en estas dos primeras letras voy a usar 6 hebras, la verdad es que no tienen firuletes ni vueltitas muy pequeñas, por lo que se van a leer perfectamente. Luego voy a ir disminuyendo 2 hebras para que vean la diferencia, ¿no? En el mismo tipo de letras, pero una menor cantidad de hebras. Ahora vamos a continuar usando 4 hebras. En la T casi que no percibimos gran diferencia, ¿sí? Se ve un poco más fino, en la otra se ve un poco más bold, digamos, la tipografía, pero aquí en la letra R tiene este rulito, esta vueltita arriba, que si lo hiciéramos con las 6 hebras posiblemente no quedaría ese blanco que tiene en el medio, por lo que se vería un poco sucia y no quedaría tan bien definida como lo está haciendo ahora con las 4 hebras. Tal vez con 2 hebras todavía quedaría un poquito mejor. Ahora la A y la S sí las voy a hacer con 2 hebras y van a ver la diferencia. ¿Sí? Si uno tiene unas formas más simples como las primeras 2 letras, con 6 hebras está buenísimo para que se vean, para que resalten. Y si no, si uno quiere algo un poco más sutil, va a ir diciendo cuántas hebras sacar y con cuántas realizarlo finalmente. Bien, ahí pueden ver la diferencia entre el rulito, entre la R y la S, ¿sí? Con 2 hebras se ve mucho más claro. En la parte de arriba esos firuletes posiblemente los vas a hacer con 2 hebras para que queden bien definidos. Ahora vamos a cambiar de punto, vamos a usar el Steam-Tint o punto tallo, que hace que la línea se vea un poco más gruesa que el punto atrás usando la misma cantidad de hebras, ¿sí? Aquí yo estoy usando 6 hebras. Y van a ver cómo va a verse mucho más grueso que las 2 primeras letras. Para hacer este punto pinchamos hacia adelante, ¿sí? Y luego no terminamos de pasar el hilo porque tenemos que pinchar entre medio, ¿sí? De la puntada anterior y lo que acabamos de pinchar. Pasamos para allí y luego sí terminamos de tensionar el hilo completamente y avanzamos. ¿Sí? Es por eso que queda como si fuera doble el hilo y se ve mucho más grueso. En lo que yo estoy bordando es la palabra como en letra imprenta mayúscula. No es muy grande, pero no tiene ningún rulito pequeño ni ninguna forma compleja, por lo que me pareció que este era un buen punto para hacer esta palabra.
ahí pueden ver la diferencia, se ve con más relieve, ¿sí? Más definida, más continua, pero es más gruesa, ¿sí? Exactamente 6 hebras fue las que usé. Voy a continuar usando la misma cantidad en toda la palabra, como no tiene mayores complicaciones, voy a hacerla toda igual. Muy bien, ahora llegó el momento de rellenar las letras de la palabra bordar. Voy a usar 4 hebras y voy a hacer el punto relleno. Como aquí voy a hacer muchas puntadas y no quería que me quedara tan grueso el bordado, sí, así que con 6 me pareció mucho, estoy usando 4 hebras nada más. Aquí es como si estuviéramos pintando con una fibra, un fibrón, donde se van marcando esas líneas según donde vamos pasando, y lo importante es mantener siempre cierta dirección de las puntadas, ¿sí? Yo van a ver que empiezo por un lado, después sigo por el otro, después retomo, pero justamente para hacer una transición mejor de la dirección de las puntadas, porque aquí la O va haciendo como una curvita, entonces yo trato de ir acompañando, ¿sí? Ir girando un poco la dirección de las puntadas para que se vean continuos, ¿sí? Y no unas puntadas en una dirección y de repente en otra completamente diferente. Si quieren hacer eso a propósito para generar un efecto en particular, excelente. Si simplemente quieren rellenar la letra, esta sería la mejor forma. Aquí en la letra R pueden ver cómo fui dando toda la vueltita de abajo hacia arriba, luego la curva como si fuera una letra P. Y ahora simplemente voy a hacer la patita, ¿sí? Para completar la letra, respetando esto de las puntadas siempre cortitas, ¿sí? Al principio eran horizontal, después se volvieron verticales, pero siempre es una puntada del mismo ancho. Por último nos quedan las filigranas. Como tienen esas vueltitas tan pequeñitas, decidí finalmente hacerla con 2 hebras nada más y usando el punto atrás, que es lo que va a hacer que se vea más limpio, me parece, y queden mejor definidas. Y así quedaría terminado nuestro bordado. Si te gustó, no olvides darme like. Escribe en los comentarios si preferís que sigamos haciendo letras simples o si querés que pasemos a algo más complejo. Recuerda suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho todavía y activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Aquí te dejo estos otros videos que seguro te van a encantar.